¿Por qué en este momento decidiste lanzarte a la alcaldía? A ver, Álvaro, primero con mis agradecimientos, muchísimas gracias, muy grato para mí estar aquí. Pues digamos que esto no había estado en mis cálculos nunca, pero hubo dos cosas que me motivaron. Una primera pues que estamos construyendo un nuevo proyecto político. Cada vez estamos más convencidos, pues nos unimos, recordemos que nos unimos con Sergio Fajardo y los amigos de él, y nosotros que veníamos del POR, y armamos Dignidad y Compromiso. Y estamos pues muy optimistas en el sentido de que Colombia necesita una fuerza como la nuestra, porque hoy en Colombia hay como fuerzas políticas mayores, como corrientes, más que como fuerza, porque esto está muy disperso, pero se unen. Los que yo he llamado los mismos con las mismas, o sea, las viejas fuerzas tradicionales de origen liberal conservador que se han ido dividiendo, pero que ahí siempre se encuentran, que han fracasado definitivamente como fuerzas políticas para sacar a la Colombia adelante. O sea, si ellos hubieran gobernado bien, Petro nunca hubiera ganado. Y lo de Petro está cada vez más confirmando que es un fiasco. Sí, o sea, la gente se hizo una ilusión muy grande sobre eso. A lo que aspiramos a hacer en Dignidad y Compromiso es como una tercera alternativa, una tercera opción, una tercera fuerza, como se quiera llamar. Pero es decirle a los colombianos, en Colombia no hay dos opiniones, ¿sí? Sino hay, pues, digamos, hay tres. Nosotros nos consideramos como la tercera opción. Eso, entonces, es una cosa que fue bien importante la decisión. Y lo segundo es que yo creo que yo estoy mejor preparado que todos ellos para gobernar a Bogotá. Porque, digamos, yo llevo 50 años en esto, pero 50 años en serio, estudiando muchísimo, con mucho éxito. Yo he tenido como 3 grandes oficios en mi vida. Uno, fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. En todo ese lapso he publicado unos 15 libros. Tengo las principales distinciones que la universidad le da a sus docentes. Entonces ese, digamos, es un plus que yo tengo, que ninguno de ellos tiene. En segundo término, yo en todos esos años en Manizales dirigimos unas luchas cafeteras inmensas. Eso en Bogotá no se supo mucho, pero fue una cosa realmente descomunal de grande. Creando la primera organización que existió de ese tipo en Colombia, en el mundo agrario, que unía campesinos, indígenas y empresarios. Y logramos la condonación total de 100.000 deudas cafeteras para pequeños productores y parcial de otras 100.000. Eso es lo que a mí me vuelve senador. Yo nunca he tenido un voto clientelista, ni de burocracia, ni de nada. Sí, entonces es a partir de eso y de otra organización de arroceros y de otros sectores que creamos lo que me lleva a mí ahí. Y el tercero es el Senado, 20 años en el Senado. Yo soy el senador o la persona que más ha enfrentado la corrupción en Colombia. Nadie puede demostrar que haya enfrentado tan duro la corrupción en Colombia como es mi caso. Entonces todo eso me lleva a concluir que yo puedo ser un buen alcalde, el mejor alcalde para Bogotá. Eso que estás diciendo es muy importante. Yo quisiera detenerme ahí en algo que mencionaste y es que llevas años trabajando, luchando contra el tema de la corrupción en Colombia. Y hoy en día, pues uno se levanta y encuentra noticias de eso, de diferentes calibres, protagonizadas por diferentes personas. Y uno dice, esto no puede ir más allá en Colombia, y cada día como que esas posibilidades, esos límites se rompen. Que después de todos esos años de estar mirando, luchando, proponiendo, enfrentando esa situación, ¿cómo haces tú un diagnóstico de por qué la situación en Colombia frente al tema de corrupción está donde está? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y qué se puede hacer para corregirlo? Yo diría que hay dos razones principales, ¿no? En lo político, la constitución del Frente Nacional, que fue un acierto en la medida en que acabó con esa violencia espantosa liberal conservadora, pero acabó también con la oposición. Pero el primero es es que se acabó la oposición. O sea, ¿qué fue el Frente Nacional? Liberales y conservadores se venían matando y matándose por el reparto del botín burocrático. Ahí uno no logra encontrar desacuerdos de verdad, teóricos, de concesiones de qué hacer con el país. Era una pura batalla por quién controlaba la burocracia en un país muy subdesarrollado y muy atrasado, en el que no lograba echarle mano a plata del Estado estaba pues como en la barbarie, ¿sí? Entonces lo que hacen es un acuerdo, ¿no? Un puesto para ti, un puesto para mí, un contrato para ti, un contrato para mí. Eso es una cosa inaudita. Bueno, inicialmente el acuerdo fue por 16 años, pero eso se fue alargando y hoy, en la práctica, hay un acuerdo para repartirse democráticamente, entre comillas, el botín burocrático.
O sea, ustedes ven una campaña electoral cualquiera en Cali, en Medellín, en Bogotá o en donde sea, y hay una disputa muy fuerte a la hora de elegir. Pero una vez gana el que gana, se reparte todo el botín burocrático, incluido todo el presupuesto, amistosamente. Y nadie vigila a nadie. Ustedes no habrán visto en muchísimos años un debate en el que se enfrenten esas fuerzas tradicionales, el uno denunciando al otro por corrupción. Y nunca lo han hecho. O sea que es una corrupción montada, no como puede estar montada la corrupción alemana o francesa o japonesa, que también existe, ¿cierto? No sobre la opulencia, sino sobre la miseria. Entonces eso, pues por supuesto, es todavía peor. Bueno, doctor Robledo, como arquitecto, obviamente a esta ciudad le hace falta mucho, tenemos un atraso increíble, método subterráneo, método elevado, que ha sido el debate, y aparte de esto, ¿qué otras alternativas de transporte le parece que le hacen falta a Bogotá y que debe impulsar? Digamos que una ciudad como Bogotá tiene que utilizar todos los medios de transporte. No hay medios de transporte malo. Lo que hay son medios de transporte mal utilizados o irracionales en su uso. En Bogotá tenemos un problema muy grave. Bogotá ha debido construir su primera línea de metro por ahí hace 20 o 30 años. Entonces, aquí hubo un alcalde que lo proclamaron un genio porque fue capaz de decir que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro. O sea, a mí uno de mis estudiantes de la arquitectura me dice eso y le digo, mire joven, ya sacó cero y ahora lo estamos pagando todo. Entonces tenemos 8 millones de habitantes, 3 millones en la vecindad. Y tenemos un capitalismo lo suficientemente desarrollado para crear unos problemas descomunales. Pero ¿y dónde están los recursos? Entonces nos toca, en lo que tiene que ver con movilidad, nos toca hacer planes de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En relación con los metros, bueno, yo he dicho, construir el metro que esté en contratado y construcción, el primero de la segunda línea también, pero voy a insistir mucho en esta cosa en mi gobierno, que seguramente pocos valorarán, pero yo le doy mucha importancia, que es construir un acuerdo nacional y distrital para que nos metamos en el trabajo de hacer una red de metros. Ahora, por supuesto que una red de metros no se va a construir en mi gobierno, ni en 10, ni en 20, y probablemente lo echemos 50 años haciéndola. Pero es que Bogotá tiene que salirse, Álvaro, de la idea de que cada alcalde que manda en su año. Pero en resumen, frente a la discusión hoy del metro sí o del metro no, el presidente piensa una cosa, la alcaldesa dice otra cosa, tu posición frente a eso, si entendimos bien, es que avanzarías con la primera y la segunda línea que está. Lo que está, pero es una constancia que la quería dejar un poco porque me tocaba como arquitecto. Ese es un metro mediocre, súper mediocre. Es un alimentador de Transmilenio. No, eso es la barbarie, la verdad. Pero ¿qué hacemos? Eso ya, o sea, la única reversa posible fue la que yo planteé en la famosa carta. Sí, que haya un concepto del Consejo de Estado y que Claudia y los contratistas decidan echar para atrás el contrato, pero eso no va a suceder. Porque corre el riesgo de terminar en la cárcel. En eso Petro ha sido un irresponsable. Doctor Robledo, yo le quería preguntar sobre la problemática que hay en la ciudad y es la inseguridad que aqueja a todos los bogotanos de a pie en todos los sectores, sí. Porque ya los homicidios no solo se ven en los barrios con mayores índices de violencia, sino también en el norte de Bogotá. Cuénteme usted cómo haría para darle esa seguridad, esa confianza o devolverles un poco esa tranquilidad a los bogotanos a raíz de los atracos, los homicidios, los fleteos que pues a diario aquejan a todos los bogotanos. Ese es un tema que he estado estudiando mucho. Ayer precisamente estuve conversando largo con otro general en retiro y ratifico la conclusión. Hay algunos candidatos que le están dando un poder mágico a los artilugios tecnológicos. Hablan de satélites, de cámaras, de vainas, Lo resumo de esta manera. Todo el progreso de la humanidad se fundamenta en el desarrollo tecnológico. O sea, yo soy de ese lado, ¿cierto? Pero decir que con solo tecnología uno va a resolver ese problema, eso no es serio. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Es una cosa que es muy obvia. Hay que aumentar el número de policías en Bogotá. Ahora, ¿quién paga esos policías? El gobierno nacional. Bogotá no tiene que pagar eso. Eso va a ser un debate con el presidente de la República. O sea, si Bogotá es la ciudad que más le aporta al presupuesto nacional
Si es la ciudad que jalona el desarrollo económico, el país tiene que darle a Bogotá un tratamiento que le permita hacer las cosas bien hechas. Doctor, y otra pregunta. Hay zonas de Bogotá que son bastante complejas, que incluso pues nosotros que andamos en la calle pues no podemos bajarnos a hacer reportería o a cubrir alguna noticia como ese cartuchito de Kennedy, que es puerta 678 Corabastos, zonas como el Samber o la calle del Tango en la localidad de Rafael Uribe. ¿Usted tiene pensado intervenir estas zonas? ¿Tiene pensado hacer algún tipo de intervención como en su momento se hizo en el Bronx? Eso podría suceder, pero yo también estoy diciendo una cosa. Yo no tengo capacidad para desde afuera del poder, digamos, entrar en demasiado. Me faltó una cosa, bueno, pero en demasiados detalles. Hay cosas que hay que construir ahí ya con más detalle. Yo no soy Superman. Una parte grande, dentro de estos criterios, una parte grande de las cosas la voy a organizar sentado con el comandante de la policía y con los que saben y mirando en los planos. O sea, es un trabajo de semanas. Bueno, y esa teoría que está planteando la alcaldía de policía local, ni pensarlo. No. Si manejar una policía es un lío bien tenaz. 2 policías. Miren, si monta una policía de Bogotá, estén seguros que los concejales se van a repartir los policías. Colombia tuvo policía departamental, usted se debe acordar algo de esas cosas, se acuerda cuando la violencia liberal conservadora y tuvieron que cancelarla. Eso es demasiado. Es incontrolable. Eso es incontrolable. Les doy una chiva. A ver. Es en serio, mira, aquí la traigo. Ayer lo medio toqué, pero es una cosa que he estado mirando. Desde que empecé en esta cosa me llegan quejas y quejas y quejas de los que crean la riqueza en Bogotá en relación con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio cumple una función que de base, esto es una cosa viejísima, esto viene desde el siglo XIX en todo Colombia. Es una función pública. Lo que hizo la Cámara de Comercio, los privados, fue crear el registro mercantil como una necesidad de los negocios, pero es una función pública y está reglamentada por ley todo esto. ¿Cuál es el lío que estamos teniendo en la Cámara de Comercio? Y este es un reclamo ciudadano, que es muy costosa la Cámara de Comercio para los afiliados. Y les hacen cosas muy abusivas, como que en general en el mundo usted se registra en la Cámara hace su registro mercantil y queda registrado. No, aquí les cobran cada año y les cobran la misma suma de la matrícula. Y lo otro que se menciona mucho es la antidemocracia de la Cámara, porque se inventaron un sistema que usted se afilia a la Cámara de Comercio, paga su afiliación, paga todos los años, pero eso no le da derecho a votar. Se inventaron otra organización a la que usted tiene que afiliarse, que es una organización que la llaman el Círculo de la Cámara, ¿no? ¿Sí? Que solo tiene 12.000 afiliados. Yo no puedo cambiar eso, porque eso son normas nacionales, decretos y estas cosas. Pero sí, como alcalde le voy a plantear a la Presidencia de la República que esto hay que atender. Bueno, doctor Robledo, ya que usted ha hablado un poco de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que usted y Petro han tenido algunas diferencias en el pasado, en caso de ser alcalde de Bogotá, ¿cómo trataría de sobrellevar esta relación? No, es evidente que tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Pero en lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna dificultad para trabajar con una persona con la que tenga desacuerdos. O sea, el tema va a ser, por ejemplo, el tema de la policía. Y no es un problema de que me sirva a mí. Yo no voy a pedir que me suba el sueldo ni nada. La policía es para los bogotanos y las bogotanas. Entonces yo no veo ningún problema en que nos pongamos de acuerdo en tomar esas decisiones. Eso sí, yo tendría que pensar en los intereses de la gente de Bogotá y él también. Pero es que resulta que a mí me habrían elegido los bogotanos y las bogotanas y a él también. Entonces yo no le veo a eso ningún problema y espero que él tenga la suficiente sensatez para entender que, bueno, el que nos vamos a sentar es hablar de cómo les servimos a la gente de la ciudad. Sí, sobre eso va a tener 2 partes. Una parte de promoción de la industria, promover el desarrollo industrial de la ciudad. Todo lo que tiene que ver con economía del cuidado, que es una cosa muy centrada en mujeres. A nosotros en Dignidad y Compromiso el tema de las mujeres nos interesa muchísimo. Lo otro es que vamos a crear 100.000 empleos, 100.000 empleos productivos, que habrá que mirar en detalle cuáles son. Pongo un ejemplo, tener más guardias del tránsito. Eso es otra política, digamos, de estímulo económico, ¿sí? Y en general todas las cosas que podamos ver que contribuyan con el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, crear condiciones hospitalarias para que a Bogotá vengan, no sé, congresos en beneficio del desarrollo económico de la ciudad.
Pues lo primero es, si lo del relleno es un desastre y lo de las basuras es un desastre. O sea, si hay una cosa que funciona súper mal en Bogotá es el contrato. Entonces, ahí ojo con eso. Ese contrato se vence en mi administración. Pero ese es un contrato re malo. A mí no me gustan las privatizaciones de los servicios públicos. Yo creo que eso es una política equivocada. Porque de entrada no funciona sin ganancia. Y la ganancia va a la tarifa. En una ciudad llena de pobres. O sea, estamos en una economía de mercado, pero hay cosas que lo público funciona mejor. De entrada no tiene ganancia, les enfatizo eso. Ahora, el viejo cuento de que era que los públicos se lo robaban todos los privados, no, yo espero que con lo que hemos visto en los últimos años ya nadie más diga esa bobería, ¿sí? Porque ladrones hay en todas partes, hay que perseguirlos en todas partes. Entonces, como ese contrato termina, yo llego a la alcaldía a revisar en detalle qué es lo que ha pasado en ese contrato. De entrada, lo mínimo que tiene que suceder como cambio es que por lo menos una parte de las basuras la maneje el distrito, si no toda. Eso hay que mirar, porque serviría para demostrar que es mejor. Si es verdad que el público es capaz de manejar eso mejor, o el privado lo maneja mejor. Y porque además nos permite conocer el negocio por dentro. Uno de los líos más difíciles para controlar esas empresas privatizadas es que ellos tienen la información y el distrito no la tiene. Y así, eso es como el socio, la sociedad que tenemos, Álvaro y yo, y resulta que él sabe del negocio y yo no tengo ni idea del negocio, o al revés, eso está cojo, porque o sea, los negocios funcionan bien si todo el mundo sabe de qué se trata eso, porque si no, de todo puede suceder. Bueno, y los jóvenes, en Bogotá hay muchos jóvenes y hay unas expectativas muy grandes con el tema de educación, de futuro, de formación, de acceso al trabajo. ¿Qué has pensado en ese sentido? Como yo fui profesor toda la vida, pues de eso entiendo. Yo he dicho que tendré secretario de educación, pero yo seré como el subsecretario, estaré ahí yo personalmente con los ojos puestos encima de todo lo que tenga que ver con educación. Entonces esa es una primera cosa. Segunda cosa, el problema de Bogotá es la falta de plata. El presupuesto es completamente insuficiente para todas las necesidades. Entonces uno se tiene que poner a escoger qué puede y qué no puede. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con educación desde preescolar, básica, media, todo hay que trabajarlo durísimo. La otra cosa en básica y media, y esto es muy importante, es esta cifra. El 80% de los estudiantes de Bogotá, de la zona del sector público, y mucho del privado, no tienen jornada completa. Eso significa que esos muchachos, cuando terminan el colegio, han tenido entre 10 y 15.000 horas menos de clase que los que han tenido jornada completa. A eso se la voy a poner toda. Pues no hay solución mágica para reducir ese número, ¿cierto? Sí, vamos a ver ya las cuentas cuánto nos da, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo que haya que hacer. Cero tolerancia con la corrupción, no sé si lo había dicho, pero cero tolerancia, cero. O sea, yo llego a montar un aparato anticorrupción en la alcaldía con todas las de la ley. Y voy a trabajar duro el tema de la austeridad. Por último les digo esto, creo que me he alargado mucho. 3 esfuerzos de 4 años trabajando en el coraje. Primero, una campaña pero durísima, muy poderosa, antiviolencia y maltrato contra los desiguales. Mujeres, afros, niños, ancianos, LGBTI, etc. En segundo término, otra campaña parecida como de amor a Bogotá. No sé cómo la íbamos a llamar. Pero Bogotá no puede seguir siendo una ciudad donde, no sé, los carros se meten en contravía, botan la basura donde sea. No sé si se ha notado, se está armando un lío con las mascotas tenaz en los barrios. Sí. Ya confrontaciones durísimas entre la gente. Eso es todo un trabajo ahí muy grande que se puede hacer de educación. Y un tercero que yo le doy mucha importancia, que es una campaña por la puntualidad. ¿Por qué la puntualidad? Hombre, porque la cierta es que el tiempo que se pierde en impuntualidad, Álvaro, es una locura. O sea, una de las características del capitalismo, o sea, del desarrollo, del salto de la humanidad, es que el tiempo es oro. Pero esta cosa en Colombia que nadie sabe qué horas es una cita, o sea, ahí hay que hacer un esfuerzo grande. La disciplina es una cosa importantísima en una sociedad. El tiempo es oro. Mis investigaciones dicen que la red pública hospitalaria del distrito es bastante mejor de lo que yo pensaba. O sea, hay un aparato poderoso ahí, ¿cierto? Que hay que seguir fortaleciendo y desarrollando
y trabajando con eso. Bueno, no he dicho una cosa. Yo llego a trabajar sobre lo construido. O sea, no lo he mencionado, es muy importante. Llego a terminar todas las obras que estén en construcción. O sea, yo no voy a llegar con la mezquindad de que porque no es de mi alcaldía, entonces no me importa. Entonces, todo lo que esté adecuado en salud lo vamos a hacer. Hay en construcción unos hospitales, unos centros de salud, etcétera. O sea, que vamos a trabajar mucho en ello. Lo otro que vamos a trabajar muy duro es la prevención. Algo hay en curación, pero en prevención hay muy poco. Espero poder hacer una cosa muy grande de ejercicio. Haciendo ejercicio, realmente ese cuento de que el ejercicio es salud no es un cuento. O sea, hay mucha cosa que se puede hacer en ese sentido. Y un énfasis muy grande en la salud mental. El problema de salud mental de Bogotá es tenaz. Porque eso como que no es enfermedad, ¿no? Porque eso, claro, cada familia se encarta pues con el lío de su anciano, de su niño, de lo que sea, ¿sí? No, eso lo vamos a atender con mucho cuidado. ¿Cómo te ha parecido la alcaldía de Claudia López? Yo creo que hay cosas que son aciertos. Bueno, el hecho de que haya hartas obras, pues a pesar de los problemas que se crean, pues bueno, eso es gasto público y eso está bien. Pues la decisión que tomó de construir el metro que le tocara, pues esa fue una decisión acertada, ¿sí? Pero también hay cosas que yo no comparto, particularmente el tema del Transmilenio por la séptima. Me parece un error. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ese Transmilenio no cabe. O sea, los Transmilenios necesitan dos condiciones. Uno, que quepan, porque eso necesita carriles especializados, calzadas especializadas. No se puede no caberle. Y este no cabe. Y lo otro que necesita es harta gente. Y esto no tiene tanta gente. Porque con el metro y los Regiotram va a reducirse el número de personas. Entonces no se justifica por ahí también. Ahora, que no quepa, ¿qué quiere decir? Que tienen que destruir la calzada norte-sur de la séptima. O sea, destruirla en el sentido en que no sirve para la función que ahora está cumpliendo, sino otra función distinta. Y entonces eso crea el problema, bueno, ¿y por qué hacemos con esos carros? Entonces, que meterlos por la circunvalar, esa es una vía que no tiene especificación. Que meterlos por la 11, hay que desbaratar la 11. Entonces ya están diciendo, no los vamos a meter por la 11. Por alguna parte tienen que meterlos que van hacia el occidente. O sea, uno puede, una persona que viene del norte y va hacia el occidente, montarla a la circunvalar y obligarla a ir hasta la 26. Eso es una cosa absolutamente absurda. Doctor, una pregunta. ¿Qué opina de Bogotá 24 horas? Y si está de acuerdo, ¿cómo haría para garantizarle a los ciudadanos que puedan salir a rumbear hasta las 6 de la mañana y que el transporte funcione hasta 24 horas? No sé. Yo creo que ese es un riesgo. No tenemos policías ni para lo que tenemos ahora. Imagínense ustedes lidiando con... O sea, el licor, yo no soy enemigo del licor y tomo mis tragos, tomo de muchacho y todo eso, ¿cierto? Pero eso es una cosa dificilísima de manejar. Y en la noche más complicada, una ciudad más iluminada además, me parece. Ahora, hay cosas que sí pueden ser 24 horas, se puede tener buses 24 horas, no sé, ¿cierto? Pero el tema del licor habría que mirar eso con mucho detenimiento. Yo creo que si le decimos a la policía, trago 24 horas, renuncian todos. Muchísimas gracias. Oiga, muy querido usted hablando. No se canta que hubo